Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Martínez y te saludo en este nuevo video adicionado como un extra, en el cual trataremos el tema de las listas. Su mismo nombre lo dice. Este es un tipo de dato que nos permite listar elementos, valga la redundancia, en forma de lista. Es parecido a las enumeraciones, pero veamos cómo funciona y qué le podemos sacar de provecho para crear nuestros propios programas. Este tipo de dato nos permite crear un listado del tipo string y hasta una lista de los objetos de la clase más compleja que nosotros mismos podamos programar. Es decir, que puedes crear una lista de enteros, de dobles, decimales, de valores booleanos, de valores de tipo char, en fin, hasta de una clase que tú mismo programes. También incluye funciones demasiado útiles para realizar ordenamiento de elementos, buscar índices o posiciones, comparar datos, entre otras. Es importante mencionar que es un tipo de dato dinámico, puesto que no es necesario definir la longitud o la cantidad de elementos, sino que se va redimensionando de acuerdo a nuestras necesidades. Una vez que creamos la lista, es necesario inicializarla con algún valor. Para esto hay que crear una lista, así que vamos a abrir nuestro Visual Studio y creamos un proyecto llamado listas. Vamos a nuevo proyecto y lo denominamos listas. Damos enter y esperamos a que se cree. La forma de crear una lista es muy sencillo. Aquí dentro del método main, este sí se escribe dentro del método main, utilizamos la palabra reservada list. Ahora, entre menor que y mayor que, vamos a escribir el tipo de dato que usamos. Voy a usar un tipo de dato string, lo voy a llamar colores, nuestra lista llamada colores. La voy a instanciar, crear un nuevo objeto con la palabra new, un nuevo objeto de tipo lista, del tipo string, termino y ahora aquí pongo, como es un objeto, necesito poner los paréntesis y punto y coma. Ahora, utilizando el método add, se agregan elementos a la lista. Es importante que, para realizar una adición de elementos, nos fijemos qué tipo de dato declaramos dentro de la lista, ya que deberá coincidir con el valor que deseamos agregar a la lista. Los elementos van siendo almacenados en la lista al final de cada posición y la capacidad va incrementando cada vez que se agrega un nuevo elemento. Para esto entonces vamos a escribir colores.add entre paréntesis punto y coma, agregamos el valor. Como es de tipo string, lo debo de escribir entre comillas. Si fuera de tipo entero, únicamente lo escribía sin comillas. Voy a agregar el color rojo y voy a copiar esta línea para agregarlo unas veces más. 1, 2, 3, 4 y 5. Le cambio el valor. Aquí le pongo amarillo. Después le pongo verde. Después de verde le pongo plata. Luego oro. Y finalmente rosa. Cuando queremos acceder a los valores de la lista, existen diversas formas de hacerlo. Una de ellas es acceder directamente a la posición del elemento dentro de la lista, es decir, hacer lo siguiente: console.writeLine, punto y coma, vamos a imprimir. Aquí estamos diciendo que vamos a acceder directamente a la posición de la lista, entonces escribimos colores, ya que así se llama nuestra colección o lista, y la posición la debemos de indicar entre corchetes, uno que abre y uno que cierra, y ahí nos dice el tooltip de ayuda que sale que debemos de escribir un índice de tipo entero. Es decir, yo quiero acceder al color oro, por lo tanto sería el 0, 1, 2, 3, 4. Accedemos al 4 y no nos va a mostrar nada porque se me pasó poner la instrucción que detiene la ejecución de nuestro programa. Console.readKey. Es necesario que sepas que las posiciones empiezan en 0. Voy a poner aquí mediante unos comentarios la posición que tiene para que tú tengas una idea más clara de qué estamos accediendo.
Esta es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Es por eso que aquí, utilizando los corchetes, le digo que voy a imprimir de mi lista colores el contenido o el elemento que se encuentra en la posición 4. La posición 4 es esta, por lo tanto me va a imprimir oro. Damos clic en iniciar y ahí tenemos nuestro resultado. Como podemos ver, coincide con lo que nosotros estamos escribiendo acá. También existe un método que nos da la cantidad de elementos dentro de la lista. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Borro eso para escribir lo siguiente. El total de elementos es, dos puntos, un espacio y concatenamos. Ahora voy a utilizar un método, una propiedad más bien dicho, de las listas. Entonces hago referencia a mi lista colores. Con el punto hago referencia a la propiedad count, que nos dice que esta propiedad obtiene el número de elementos contenidos. Por lo tanto doy enter para utilizarla, ejecuto una vez más y vamos a ver qué nos dice. Nos dice que el total de elementos es 6. Vamos a corroborarlo y contarlo nosotros mismos. Esta propiedad lo que hace es cuenta y almacena y nos muestra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 elementos que nos está retornando este conteo que hace la lista misma. Este es un método de la lista. Ahora, también es posible buscar un elemento dentro de la lista de dos formas. Una muestra la posición del valor y otro nos muestra un true si encuentra el elemento dentro de la lista, y si no, arroja un false indicando que no existe. Muy bien, así que vamos a escribir la instrucción que nos ayuda a buscar el elemento dentro de la lista y si coincide nos va a mostrar la posición donde se encuentra almacenado. Para esto ponemos la posición del elemento es, la posición es, dos puntos y borro lo que está acá. Aquí ya no utilizo colores.count. Otra vez voy a hacer referencia de mi lista colores, ya que estoy trabajando con ella. Le voy a poner colores.indexOf, que nos dice en el tooltip de ayuda, busque el objeto especificado y devuelve el índice de base 0 de la primera aparición, es decir, que nos va a regresar el número de la posición donde está. En pocas palabras, si no quiere leer todo eso. Ahora, dentro de indexOf le debemos de pasar un parámetro dentro de paréntesis y es el valor que tiene el nombre de la lista. Bueno, no el nombre de la lista, sino el nombre del objeto que está en la lista. Quiero buscar el color rosa, por lo tanto me debe de retornar esta posición, la posición 5. Así que aquí voy a escribirle rosa. Si encuentra coincidencia con algún elemento dentro de la lista, debe de arrojar la posición en la que está dicho elemento. Así que vamos a darle en iniciar para ver qué retorna. Como podemos ver, efectivamente nos está dando datos correctos. La posición del color rosa es 5. Vamos a cambiar ahora. Ya no quiero buscar rosa, quiero buscar el color amarillo. Bueno, voy a buscar el color rojo. Inicio, me debe de dar posición 0. Y efectivamente, la posición es 0 del color rojo. Como podemos ver, este método indexOf es el que nos sirve para buscar por el nombre de elemento dentro de la lista. Ahora, el siguiente método busca el elemento también dentro de la lista, pero este, si lo encuentra, arroja un valor true, si no, arroja un valor false, para lo cual vamos a poner lo siguiente. Ahora una pregunta: ¿existe en la lista? Y le voy a concatenar lo siguiente. Hago esta pregunta, hago una separación y pregunto: ¿existe en la lista? Ahora otra vez hago referencia a mi lista de colores llamada colores, escribo punto. Ahora utilizo el método contains, este método que nos dice determina si un elemento se encuentra. Sin embargo, no nos dice que
bueno, es únicamente lo que necesitamos saber, que el método contains determina si un elemento se encuentra, así que lo utilizamos. Pasamos también un parámetro entre los paréntesis y el parámetro nos dice que es el string del elemento que estamos buscando. Al igual que en el otro, ponemos entre comillas el nombre del elemento que estamos buscando. Ahora yo quiero buscar otra vez el color rosa. Ejecutamos con F5 o en iniciar. Existe en la lista el color rosa, nos devuelve un valor true ya que sí lo encontró. Vamos a buscar ahora otra vez el color rojo. Se me pasó cambiarlo en el código, ahora no rosa, ahora sino rojo. Busco ahora el valor rojo, si encuentra coincidencia. Ahora no me arroja la posición, pero me arroja que sí se encuentra. Voy a buscar el color negro que no se encuentra en la lista, para lo cual aquí cambio color negro. Como vemos no se encuentra dentro de la lista. Inicio. Cuando lo busque dentro de la lista no lo va a encontrar, por lo tanto me retorna ahora false. Esta es la forma en la que podemos utilizar estos métodos de búsqueda de elementos. También se puede ordenar la lista y se puede recorrer mediante un ciclo for. Si recuerdas, en los videos anteriores estuvimos recorriendo las estructuras mediante el ciclo for each. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar, bueno, no voy a borrar, mas sin embargo, aquí arribita voy a utilizar la lista colores, hago referencia ya con su nombre, colores, y utilizo el método sort, que es de ordenamiento de burbuja, sort, no le paso ningún parámetro y lo termino. Ahora, el método sort ordena la lista. Si son números, los ordena de menor a mayor, y si son letras, los ordena de forma alfabética en orden ascendente. Aquí ordené ordené la lista, mas sin embargo todavía no imprimo nada. Es decir, estos no están ordenados por orden alfabético. Así que aquí en esta línea los ordeno con el método sort y ahora los voy a imprimir con un ciclo for. Empiezo a escribir mi ciclo for. Digo otra vez que int i, mi variable i del tipo entero, vale 0, ya que recordemos que estas posiciones inician en 0 las posiciones de las listas. Separo la asignación de la condición. Ahora digo, mientras que i sea menor que, existe la posibilidad de que yo no sepa cuántos elementos existen en una lista, porque esto recordemos que es un tipo de dato dinámico que va incrementando o reorganizando sus elementos y su espacio de forma dinámica. Mientras más va ocupando, más va creciendo, para lo cual tenemos, si recuerdas al principio, el método count, que nos dice cuántos valores o cuántos elementos tenemos, así que utilizando el objeto o la lista colores hacemos referencia a su propiedad count, que nos dice cuántos elementos tiene, y preguntamos ahora la condición: mientras que i sea menor que el número total de elementos que tiene la lista colores obtenido con esta propiedad, mientras que sea menor que el número total de elementos que tiene, quiero que incremente i en 1. Y cada vuelta quiero que imprima lo siguiente. Quiero que imprima ahora i. Hago referencia a colores. Quiero que imprima la posición. Recordemos cómo hicimos que se imprimiera una única posición. Ahora yo voy a ir imprimiendo la posición i, ya que vale 0. Después va a valer 1, después 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Muy bien, aquí lo que hacemos es ordenar. Voy a borrar esta línea ya que no nos sirve. Aquí ordenamos y aquí los vamos a imprimir una vez que ya están ordenados. Vamos a iniciar a ver si es cierto. Como podemos ver, aquí tenemos un orden en nuestra lista como nosotros los agregamos, y aquí el método sort nos está ordenando en orden alfabético ascendente. Tenemos la A, la O, la P, la R y la V. Como podemos ver, los ordenó de forma correcta. También podemos recorrer esta lista mediante un ciclo for each. Vamos a ver que es igual de sencillo, ya que sabes cómo utilizar el ciclo for each. Lo voy a seguir dejando así que lo ordene,
pero ahora voy a imprimir los valores con un ciclo for each. Entonces escribo for each, el tipo de dato es string, ya que yo estoy pasando aquí datos string, por lo tanto le digo que mi valor o mi variable es de tipo string, le voy a llamar color, le digo que busque ese elemento que asigne a la variable color todos y cada uno de los elementos que encuentre en la colección colores. Colores es nuestra lista o nuestra colección de datos y quiero que haga lo siguiente. Quiero que imprima mediante la pantalla con console.writeLine. Quiero que imprima color, que es nuestra variable. Aquí estaría obteniendo el primer color de acuerdo a la posición, más sin embargo aquí recordemos que se ordenan, por lo tanto primero va a obtener amarillo, color va a valer amarillo, lo va a imprimir después, color va a valer oro y lo va a imprimir, y así sucesivamente hasta que se terminen todos los elementos de la lista. Vamos a iniciarlo y ver que funciona igual. Ahí lo tenemos, vemos que está funcionando adecuadamente con el ciclo for each y con el método de ordenamiento de tipo burbuja. También podemos incluso mediante un ciclo for imprimir todas las posiciones que tiene, y esto es muy fácil. Voy a borrar otra vez el ciclo for each y ya no quiero que me ordene, puesto que ya no necesito eso. Ya únicamente voy a trabajar con posiciones, entonces empiezo a escribir otra vez for, mi variable otra vez igual, empiezo de 0 porque el índice de la lista es 0, otra vez digo que mientras i sea menor que, hago referencia a mi lista colores y digo otra vez el número total de elementos que tenga. Siempre que i sea menor que el número total de elementos que tiene mi lista, incremento i en 1, i más, y ahora no quiero que imprima el console.writeLine y le voy a volver a decir que imprima i. Listo. Con esto tenemos, volvemos a iniciar y vemos que ahí nos está imprimiendo las posiciones. Como podemos ver, está funcionando adecuadamente. No nos imprime el valor de la posición porque nosotros no estamos haciendo referencia a él desde la lista colores, estamos haciendo referencia a nuestra variable i, que es la que va almacenando las posiciones de los elementos. Vemos que tenemos de la posición 0 a la 5 y es la que nos está imprimiendo. Puedes utilizar cualquiera de los dos ciclos for o for each para recorrer las listas que tú mismo crees. Con el primero puedes imprimir los que necesites solamente. Por ejemplo, mediante el ciclo for puedes imprimir solamente la mitad de los elementos, mientras que con el ciclo for each los tienes que imprimir todos. El ejemplo de imprimir la mitad de los elementos sería el siguiente. Utilizando este mismo ciclo for, ahora voy a hacer una declaración diferente. Toda la estructura me sirve, simplemente que voy a decir que ahora i. Bueno, voy a hacer la declaración otra vez entera de i para que veas. Declaro mi variable de tipo entero i y la igualo a. Hago referencia a mi lista colores y voy a utilizar su cantidad total de elementos que tiene. Quiero imprimir simplemente la mitad, por lo tanto esto, la cantidad total que tiene, la divido entre 2 y me estaría imprimiendo nada más la mitad de los colores. En este caso la mitad de las posiciones. Inicio y vemos que simplemente me imprime la mitad de las posiciones. Ahí está realizándolo. Ahora, si quiero ver los colores, hago referencia a mi lista colores y le paso el parámetro i como número de posición que quiero que me muestre en el nombre. Inicio. Como podemos ver, me está imprimiendo la mitad, que es plata, oro y rosa. O sea, es el valor que quedó. La cantidad total de elementos que tiene mi lista dividido entre 2 nos da 3. Por eso simplemente me está imprimiendo estos últimos 3 valores, 3, 4 y 5. También se puede remover o eliminar un elemento de la lista de forma única. Esto se hace de la siguiente manera. Borro el ciclo for ya que ya no me sirve.
Ahora voy a decir que de mi lista colores hago referencia ya con su nombre, utilizo el método remove y entre paréntesis le voy a pasar el parámetro del nombre del color. En este caso voy a el color rojo lo voy a eliminar y después, bueno, voy a hacer dos cosas. Antes de que lo elimine, quiero ver si está console.writeLine. Está el rojo y voy a concatenar un mensaje más colores. Recordemos que para buscar un elemento y que nos retorne si existe dentro de la lista o no, utilizamos el método contains. Le pasamos por parámetro el nombre del color y voy a copiar esta línea tal cual debajo después de que se ha removido el elemento. Muy bien, esto funciona así. Primero, antes de eliminar el elemento, voy a imprimir esta línea que se preguntará, ¿está el rojo? Lo irá a buscar, como está, me va a devolver un valor true. Después de que ejecute esta línea, será removido el color rojo de la lista, o si este se va a eliminar, y se volverá a hacer la misma pregunta y ahora deberá devolver false para que veas que ya no lo encuentra. Damos a iniciar y listo. Como podemos ver, al llegar a esta línea, como aún existe el color rojo, me dice que si lo encontró. Después es removido y me vuelve a ejecutar la misma línea, pero después de removerlo y ya no lo encuentra, por eso retorna un false. Si se desea, también se puede vaciar o eliminar completamente todos los elementos de la lista de una sola vez, para lo cual utilizamos nuestra lista colores. Otra vez hago referencia ya con el nombre colores.clear, método de limpieza, punto y coma, y listo. Iniciamos. Como podemos ver, bueno, aquí para que se vea más claro voy a hacer lo siguiente. Aquí ya no voy a imprimir la búsqueda del color. Voy a decir, ahora quiero que me imprima todos los elementos que tiene. Hay número de elementos es igual a, y hago referencia a mi lista colores y utilizo el método, la propiedad count, que me va a decir cuántos colores tengo, y esto lo hago al igual que en el otro. Antes de que la lista sea vaciada o sean eliminados todos los elementos de la lista, voy a imprimir el número de elementos que hay. Después la lista se va a vaciar o se va a limpiar, incluso, o también en otras palabras va a eliminar todos sus elementos y me va a volver a imprimir el número de elementos que hay. Vamos a iniciarlo y ver qué pasa. Como te puedes dar cuenta, antes de que elimine o vacíe los elementos hay 6 elementos, pero cuando una vez que los vacía me vuelve a mostrar la impresión por pantalla que ahora hay 0 elementos, es decir, aquí se vaciaron todos y ya no hay ningún elemento, por eso nos muestra 0 porque no encuentra nada. Muy bien, todo esto es lo que puedes hacer con las listas y algunas otras cosas más si te das cuenta. Le puedes sacar mucho provecho a esta herramienta, como por ejemplo puedes hacer que el usuario te proporcione el color, en este caso mediante el teclado por la consola, y tú tomar ese valor y almacenarlo en una variable para buscarlo dentro de la lista. En fin, puedes darle muchos usos a las listas y te servirán para crear cada vez programas más robustos, mejores diseñados, con mejor y más funcionalidad. En fin, demasiadas cosas más. Por este video ha sido todo, espero que te sirva. Te saludo José Luis y nos vemos en el siguiente video.